Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Bienvenidos sean todos ustedes a tu programa Camino a la Santidad, el manual. Yo soy Paulina Cedillo y es un placer compartir contigo micrófonos. Y hoy quiero invitarte a que te quedes, a que conozcamos un poco más de la grandeza de nuestra iglesia. El título de este programa es Bajo la mirada del Espíritu Santo, desentrañando el cónclave. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en este camino para conocer qué significa el cónclave, muchos datos interesantes y sobre todo que nos unamos espiritualmente a esta petición a Dios por este nuevo Papa. Entonces, les pido que me acompañen con esta oración. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se propagará la faz de la tierra. Muchísimas gracias por conectarte. Te invito a que nos compartas desde dónde nos escuchas. Y quiero comenzar diciéndote que hoy vamos a adentrarnos en el corazón de la Iglesia Católica en un momento trascendental y lleno de significado, que es el cónclave. Un proceso ancestral envuelto de oración y tradición, donde el Espíritu Santo guía a los cardenales electores para elegir al sucesor de Pedro. Además, este será un viaje donde tú y yo vamos a encontrar la fascinación de descubrir algunos secretos y profundidades de esta espiritualidad que rodea a este evento único. Y en primera instancia, quiero compartirte o responder a la palabra ¿qué es el cónclave? ¿No? Vamos a desmitificar el proceso o qué es, ¿no? Hace poquito quiero hacer una mención específica. Salió una película que se llama El Cónclave, que la cual, pues evidentemente utiliza esta analogía de lo que sucede dentro de la iglesia para mitificar y para dar una información que es errónea de la realidad. Muchas personas comenzaron a ver con esta situación de que falleció el Papa Francisco a ver esta película. ¿Está mal verla? No, pero sí es importante que tú y yo como católicos tengamos un criterio de lo que realmente es. Entonces, algo muy importante de este programa es, quiero invitarte a que te des a la tarea de escucharnos, que guardes quizá el programa y que puedas compartir con tus personas más cercanas este programa. ¿Por qué? Porque lo que busca es que tú y yo realmente, uno, conozcamos nuestra fe, dos, sepamos discernir y ayudar a nuestra iglesia uniéndonos en oración y tres, poder compartir la verdad. Porque tú y yo tenemos este llamado, al ser parte de la Iglesia Católica, a compartir la buena nueva y compartir lo que es la verdad, y la verdad siempre nos dirigirá a Dios. Entonces, ¿qué es el cónclave? Para muchos la palabra cónclave evoca imágenes de humo blanco y misterio. Pero, ¿qué significa realmente? La palabra proviene del latín cum clave, que significa con llave. Históricamente, esto se refería al aislamiento de los cardenales para evitar influencia externa de su elección. Si bien es cierto, hoy por hoy el tema del conclave se ha puesto mucho más de moda y yo lo he escuchado mucho más que cuando yo suscité la muerte del Papa Juan Pablo II. No se escuchaba tanto el tema del cónclave, porque también es una realidad que dentro de varios autores políticos, a ellos les interesa qué tipo de cardenal quede al frente de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es importante, y hacía mención del tema de la película, que no nos dejemos llevar únicamente por lo que escuchamos en el entorno, sino que realmente nos
propongamos pedirle al Espíritu Santo la sabiduría para saber qué sucede, ¿no? Entonces, pues ya decíamos, el cónclave es cum clave, que proviene del latín y que significa con llave, ¿no? Y esto se refería justo al aislamiento que hacen los cardenales para evitar tener influencias externas para su elección. Algo importante que menciona la película del cónclave es que ahí se forman como grupos de cardenales para elegir a uno u a otro, ¿no? Sin embargo, en la realidad no es así. Justo lo vemos a través de esta evidencia que viene del propio nombre del cónclave, y es que significa que se evita una influencia externa, por eso es con llave, ¿no? Por ejemplo, pongamos sobre la mesa una situación muy familiar, alguna situación adversa que se esté viviendo, alguna muerte de alguien. Muchas de las cosas que se llevan a cabo es dentro del hogar, no afuera, no expuesto a todos los demás, sino adentro, con llave, porque hay cosas muy oportunas y prudentes que se deben de realizar en casa. Entonces, nuestra iglesia es una casa común que va a buscar, evidentemente, evitar esas influencias externas que no les permitan tomar la decisión cara a Dios. Entonces, esto es como la parte importante inicial de lo que es el cónclave. Luego también nos comenta que hay distintas formas, cosas que han ido evolucionando a lo largo de los años, pero el espíritu de recogimiento y de discernimiento permanecen intactos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo estamos en una decisión importante por tomar, solemos recogernos, solemos mantenernos en silencio, solemos buscar pues ese constante discernimiento que es a través de la oración, ¿no? Si remontamos un poquito a la vida de Jesús cuando estaba por vivir la Semana de la Pasión, que estamos cerquita de la Semana Santa que acabamos de vivir y que estamos en esas Pascuas de Resurrección con mucha alegría, Jesús, antes de tomar decisiones fuertes o de vivir situaciones fuertes que él sabía que vendrían, se recogía en la oración. Entonces yo aquí también pongo sobre la mesa cuántas veces tú y yo realizamos este tipo de acciones. Hoy como iglesia, nuestros cardenales, nuestros obispos y sacerdotes nos invitan a vivir ese recogimiento en oración por nuestra iglesia. Sabemos que es muy importante la figura de Pedro en nuestra iglesia, porque sobre todo, y lo podemos ver a través de diferentes papas que hemos vivido a lo largo de los siglos, y es como ellos históricamente nos han podido guiar a través de situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Algo que me impresiona muchísimo es conocer el bagaje cultural que tiene nuestra iglesia a través de las encíclicas. Para aquellos que no habían escuchado de qué es una encíclica, son algunos escritos que desarrollan los papas que están en turno y que nos empiezan a hablar de situaciones que viven como tal en ese momento la humanidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba la Revolución Francesa, no me acuerdo muy bien quién era el papa que estaba en ese momento, pero este papa se encargó de desarrollar la Rerum Novarum, me parece que es la encíclica, que habla de la importancia de darle al trabajador su lugar como persona, como ser humano, y no, y justo hablaba a los empresarios de pedirles que cuiden el tiempo de las personas que trabajaban para ellos y que no solo la parte industrial se volviera un tema económico. Y esto se me hace muy interesante porque justo es a partir de estas cosas que nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo guía a nuestra iglesia. Entonces, a ver, en nuestra humanidad tú y yo nos hemos equivocado y probablemente nuestros sacerdotes cardenales también puedan tomar a veces decisiones no tan oportunas cuando no se encuentran en gracia y cuando el Espíritu Santo no está acompañado de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, en nuestra humanidad tú y yo hemos evitado que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Unirnos en la oración, ¿no? Entonces, esa sería como la primera cosa que yo los invitaría, ¿no? La segunda es que en esta ocasión, pues hay un número de cardenales
este número de cardenales, son aquellos cardenales que tomarán pues esta decisión, ¿no? En la actualidad son 135, sin embargo, por ejemplo, dentro de los cardenales de México son 6 los que hay mexicanos, pero me parece que no todos van a esta elección, ¿no? Entonces, pues bueno, algo también importante del cónclave es que esto no es solo una votación, ¿no? Esto es un acto litúrgico imbuido de profunda espiritualidad. Por eso, cuando hay una unión en estos votos de la persona que consideran según el Espíritu Santo, por eso es que sale humo blanco, ¿no? En cualquier otro lugar, por ejemplo, si nos remitimos a algún tema político en nuestro país, cuando se descubre quién es en una descripción de votación y tal, lo que sucede es que se presentan en una plaza y se hace saber, ¿no? Quién ganó, ¿no? Hacen un evento, tal, pero acá pues hay un humo blanco, ¿no? Que justo quiere decir esta unión de lo que se ha suscitado, ¿no? El humo blanco, blanco por la paz, blanco porque el Papa siempre se viste de blanco, ¿no? O sea, como que tiene muchas características. Otra de las cosas importantes es que cada paso de esta decisión está marcada por la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. Ya les hacía un comentario de cómo Jesús en su vida nos presentaba las acciones tan importantes que él hacía previas a tomar decisiones y que era la búsqueda de la voluntad de Dios a través de la oración. Entonces, todos los sacerdotes, por eso personas que fueron a Roma, llegaron y no podían entrar al Vaticano a conocerlo y tal, porque justo bajo llave, como ya lo hablamos en un inicio, cum clave, que es lo que significa cónclave, que viene del latín que significa con llave, pues era parte de este enriquecimiento, ¿no? De esta liturgia que comenzaba con el cónclave. Otra de las cosas es, les voy a describir un poquito de los pasos que se suscitan y que ya estamos a un día de que suceda el conclave, ¿no? La primera es que hay una misa con la intención de elegir al romano pontífice. Después hay una entrada solemne a la Capilla Sixtina. Luego viene el juramento de los cardenales, ¿no? Como en esta parte de una decisión evocada en el discernimiento, en la sabiduría que proviene de Dios. Luego existen las votaciones secretas, que son los escrutinios, donde ellos van tomando esta decisión. Y después la quema de las papeletas, ¿no? Donde se pone el humo negro o el humo blanco. El humo negro sale cuando no hay una mayoría en los votos y el humo blanco es cuando existe esta mayoría. Otra de las cosas es que hay un ritual de la elección donde se hace una pregunta y esta pregunta se le hace a la persona que ha sido elegida para ser el próximo pontífice y la pregunta es, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Y si esta persona contesta que sí, se anuncia y pues bueno, seguramente se acuerdan alguno de estos momentos, por ejemplo, cuando se suscitó el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo II y que dice Habemus Papam, ¿no? Que es, ya existe el Papa, ya hay un electo, ¿no? Entonces, yo creo que aquellas personas que estarán afuera del Vaticano, ¿no? Esperando esta gran noticia, pues se llenará de júbilo y de alegría en ese momento cuando se dice Habemus Papam, ¿no? En principio, desde que sale el humo blanco, yo creo, porque es pues una gracia de Dios poder unificar todos estos pensamientos tan distintos de los cardenales, pero que en el fondo buscan esta misma dirección de Dios, ¿no? Y a mí me gustaría comentarles que eso a mí me evoca a la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno conlleva una personalidad distinta, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno tiene su misión.
El Espíritu Santo es el consolador, Dios Padre es aquel que nos guía, ¿no? Dios Hijo es la verdad hecha carne, ¿no? O sea, cada uno, pudiéramos aquí hablar muchísimo de este tema, pero cada uno tiene una propia misión en nuestra vida. Cada uno con sus talentos, su importancia, su desarrollo del ser, pero se unifican de una manera tal que se vuelven uno solo. Y me parece que nuestra iglesia está llamada a eso, ¿no? Parte también de nuestro libro, ¿no? La Biblia católica, pues también nos habla de que somos una iglesia, un cuerpo, ¿no? Unos son los oídos, otros son los pies, otros son los dedos, pero todos son necesarios para este cuerpo místico. Entonces, pues bueno, otra de las cosas, como un dato interesante a resaltar, es la importancia de la Capilla Sixtina. Y pues la Capilla Sixtina es un lugar de oración y de elección, ¿no? En la Capilla Sixtina se encuentran los murales de Miguel Ángel y pues bueno, es un lugar, yo lo he escuchado de muchas personas que han tenido oportunidad de ir, yo no he tenido esa bendición, pero esperemos que Dios nos la dé a lo largo de nuestros años o del tiempo que nos dé de vida. Y se dice que pues son impresionantes, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir, les invitaría a que nos ponga un comentario para poder, pues que nos compartan, ¿no? Si ha tenido oportunidad de verlos, ¿qué ha sido para ustedes el poder ver esta magnificencia en cuanto la parte artística de un ser humano, ¿no? Y cómo también a través de la belleza del artista se ve evidenciado el creador, ¿no? Y el creador, justo ayer, esto ya lo he compartido en distintas ocasiones, que mi esposo y yo tratamos de leer todos los días la Biblia. Y el día de ayer leíamos el capítulo 12 de Sabiduría. Y se me hizo muy interesante porque nos hablaba que el soplo del creador está en todo lo creado, ¿no? Se me hizo muy fuerte porque nos habla de que Dios está presente en todo lo que Él ha hecho. Y si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de las cosas que son naturales, que son originales, que son auténticas, son bellas, son verdaderas, nos incitan a la alegría, a la paz, al amor, ¿no? Yo algo que agradezco muchísimo del gran artista que es Dios son sus atardeceres y sus amaneceres. Ninguno es igual. Y el perderme en cada uno de ellos, y digo, obviamente si estamos en la playa mucho más, ¿verdad? Pero el estar contemplando toda esta belleza, pues nos habla exclusivamente de ese soplo que tiene Dios. Y en ese momento de la historia, hablando del cónclave, también nos habla de su soplo. Ya lo venía yo conversando con ustedes a través de la Santísima Trinidad, ¿no? Cada uno de los cardenales son distintos. Les puedo poner yo alguna foto de cada uno de los cardenales porque me interesa también que podamos conocer más a fondo lo que conlleva este cónclave y cada uno de las personas, ¿no?, que están inmiscuidas. En el colegio en el que trabajo, la encargada del área de formación me pareció que tuvo una idea muy bonita, que fue invitar a las alumnas a que cada una adoptara a un cardenal y poder orar por él. Y es algo que me gustaría compartirte, ¿no? Que hoy te des la oportunidad por la noche de orar por un cardenal. El que tú decidas, es más, te invito a que googlees cardenales en el cónclave de la Iglesia Católica y el que veas que te parece interesante, llamativo, tal, pues que ores hoy en la noche por él, ¿no? Y bueno, seguimos un poquito con estos datos curiosos. Hablábamos de resaltar la Capilla Sixtina y los frescos de Miguel Ángel como un recordatorio constante de la grandeza y la responsabilidad de la tarea que tenemos en la iglesia, ¿no? Otra de las cosas también importantes es
En la historia de los cónclaves, pues está llena de anécdotas fascinantes y momentos decisivos, ¿no? Por ejemplo, el cónclave más largo de la historia fue en el siglo XIII y duró casi 3 años, imagínense. Un cónclave que duró 3 años. Y bueno, otra de las cosas también interesante de la historia de los cónclaves es que los papas elegidos, que no eran cardenales al momento de su elección, por ejemplo, San Celestino V. No sé tanto de esta historia, pero imagínense cómo pues también han pasado estas situaciones dentro de los cónclaves, ¿no? Les voy a poner también, más adelante, les voy a compartir de dónde pueden sacar esta información sobre los cardenales para poder orar por ellos. Y pues bueno, quiero que me compartan también, si les es posible, qué piensan, por ejemplo, de esto que les acabo de compartir sobre el cónclave más largo, ¿no? Ya se los puse aquí abajito. El cónclave más largo de la historia duró 3 años. Otra de las cosas también importante es el papel del Espíritu Santo en la elección, ¿no? Algo que a mí me encanta sobre el Espíritu Santo y cómo empieza a descubrirse en los evangelios, ¿no? Es, por ejemplo, cuando Jesús está con sus apóstoles y les dice que no tengan miedo de que Él se vaya, porque vendrá uno que es más fuerte que Él, ¿no? Y pues obviamente habla del Espíritu Santo. Últimamente he tenido oportunidad de conocer un poco más del Espíritu Santo a través de los carismáticos y me parece algo muy fuerte como el Espíritu Santo tiene un poder muy grande en nuestra vida. El principal es sanador y consolador. ¿Cuántos de nosotros no vivimos situaciones complejas en nuestro día a día, en nuestra vida, heridas que tenemos ahí de años, ¿no? Y que no hemos tenido oportunidad de conocer al Espíritu Santo. Además de esto, también el Espíritu Santo nos habla de ser un guía hacia el amor. Hay algunos sacerdotes que comentan que las acciones buenas que provienen del ser humano son movidas por el Espíritu Santo. Y yo hoy te pondría a hacer una reflexión interna, ¿cuántas cosas positivas hice el día de hoy? Y oigan, a mí se me hace muy fuerte porque siempre los programas para mí es un confrontarme de cuánto realmente yo estoy viviendo lo que comparto con ustedes. Porque si bien es cierto, el Espíritu Santo actúa, pero siempre con nuestra apertura a Él, ¿no? Entonces, eh, pues invitarlos a que justo en el hacernos iglesia, en el pedirle al Espíritu Santo que pueda guiar la decisión de estos cardenales, que realmente lo hagamos con un corazón dispuesto a que aceptemos también esa voluntad de Dios a través del próximo papa que existe. Porque algo también importante de comentar es que durante estos últimos días, desde que falleció en paz descanse nuestro Papa Francisco, ha habido inmensidad de noticias que empiezan a hablar de las, pues, como ideas, ¿cómo? De las falsas profecías, de aquel si es el número de papa que no va a ser el verdadero, ¿no? Y entonces esto también nos empieza a quitar un poquito la paz. Me puse a investigar un poco sobre este tema a través de algunos sacerdotes que sigo en YouTube y también en algunas lecturas de lugares que hablan sobre nuestra fe y nos empieza a evidenciar de que no, en realidad esas profecías no son de ninguna persona católica y esto también nos habla mucho de que quizás son ideas que pues no provienen de Dios y que no, lo único que buscan es quitarnos la paz. Entonces sí creo importante, además de pedirle al Espíritu Santo que guíe la decisión de los cardenales, que también nos guíe como iglesia a saber responder a ese próximo papa que viene, a saber amar a ese próximo papa y a saber ayudar desde donde estoy ese plan perfecto
de Dios que tiene para nuestra iglesia, ¿no? Otra de las cosas importantes es la responsabilidad de los cardenales al elegir el sucesor de Pedro, ¿no? Yo creo que en sus cabezas es como si ustedes están en algún puesto de un directivo, una coordinación, conlleva mucha responsabilidad. Y no solo si estamos en ese tipo de puestos, ¿no? Yo creo que si estamos en cualquier lugar donde nos encontremos en el trabajo, tenemos responsabilidad hacia con los demás, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que hoy conllevan los cardenales de todo este peso de nuestra iglesia, pues es importante poderlos acompañar, ¿no? Cuando tú y yo vivimos situaciones adversas, que tenemos que tomar una decisión o momentos donde sentimos una responsabilidad muy fuerte, qué padre poder contar con alguien que te abraza y te dice, oye, no estás solo, estoy aquí contigo y voy a orar por ti para que tomes la mejor decisión y, y te voy a acompañar, ¿no? La verdad que eso le da mucha alegría al corazón y una satisfacción interna de saberse acompañado, ¿no? Otra de las cosas importantes es, pues yo los invitaría a poder, les voy a compartir la cita bíblica de Juan capítulo 14, versículo 26, que pues justo ahorita que estamos hablando sobre cómo el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida, pues está muy a bien escuchar esta palabra, ¿no? Que es Juan capítulo 14, versículo 26, y dice así. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz yo les doy, no es como la que les da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Y creo que eso también yo creo que tú y yo nos lo llevamos, ¿no? Muchas veces hay angustia, hay poca paz, hay dudas, ¿no? En estas cosas que de pronto no conocemos tanto de nuestra iglesia. Y hoy el Señor nos invita a recordar que Él nos da una paz que no nos da el mundo. Y que además, pues nos invita a recordar que el Espíritu Santo es aquel que nos interpretará la voluntad del Padre. Entonces, yo de verdad, pues es uno de los objetivos del día de hoy, que podamos ser muy conscientes de cómo el Espíritu Santo nos va acompañando en nuestro día a día para poder, para poder ir tomando una decisión que nos lleve siempre a Dios, ¿no? Otra de las cosas importantes que me gustaría compartir con ustedes es el impacto del nuevo Papa en la Iglesia y en el mundo. Si bien es cierto, hoy también han salido muchísimas más notas de lo que hacía el Papa Francisco, por ejemplo, una que el día de hoy vi, que me pareció muy interesante, es que el Papa Francisco, antes de fallecer, regaló me parece que a Israel, la verdad, no les quiero mentir, pero bueno, a uno de los países que están en guerra, un papamóvil para que lo convirtieran en una ambulancia, para estas personas que están viviendo la guerra y poderlas atender de manera más rápida. Y se me hizo algo muy loable, ¿no? Que aún antes de fallecer, él en plena enfermedad seguía abonando a nuestra iglesia. Y no solo en un sentido de que vean lo que hago, ¿saben? Porque yo creo que esto no nos hubiéramos enterado si el Papa Francisco hubiera estado con nosotros. Entonces, creo que estas son de las cosas que van dejando huella. Si tú y yo nos ponemos a investigar un poquito sobre los santos y cómo han actuado, nos damos cuenta que sus vidas estaban siempre decididas a mirar el cielo. Y esa es una de las cosas que más valoro de la radio de Valora, es pues este eslogan, ¿no? Que siempre nos invita a mirar al cielo, pero con los pies en la tierra,
porque no podemos mirar a un cielo con un optimismo exacerbado, no podemos mirar al cielo con una visión poco elocuente, con poca sabiduría, pero siempre nos habla de mirar al cielo, y el mirar al cielo siempre nos habla de un Dios bueno, bondadoso, justo, misericordioso, y que el Espíritu Santo podrá guiarnos en la toma de decisiones, no solo en esta decisión hacia los cardenales, sino en nuestras vidas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que, bueno, ya hablando un poquito de este nuevo impacto que va a causar el Papa, es que la elección de un nuevo Papa no solo marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica, sino que también tiene repercusiones significativas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque aquí también tiene que ver el liderazgo espiritual y moral que influye en millones de personas, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, una de las cosas que más pudimos atesorar de su papado es el que abrió temas que de pronto se veían como tabú dentro de la iglesia y que, a ver, ojo aquí, que yo también los invitaría a que estemos muy en conciencia y en conocer esta verdad. Y es que muchos de los temas que se evidenciaron de lo que hablaba el Papa Francisco, en ocasiones no era algo eh, completo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto subtraían cierta información de lo que él decía para acomodarla según la ideología que se sentía como más arropada con esta palabra, con estas frases, ¿no? Entonces, algo importante es que sí abrió nuestra iglesia no solo a las personas que estamos ya dentro de ella, sino a las personas que antes no miraban a la iglesia. Entonces, esa es una de las cosas, son muy loables. También los invitaría a poder escuchar algunos pues, videos, por ejemplo, de Clara Cuevas, que es una chica que pues promueve mucho la información con mucha elocuencia sobre lo que sucede dentro de la iglesia y pues a los diferentes sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, uno de mis favoritos es el Padre Nelson, y pues bueno, si alguno está interesado en alguno más, pues pónganme en los comentarios, ¿no? Otra de las consideraciones importantes sobre el nuevo Papa es que pues él se encargará de los desafíos que enfrenta la iglesia en el mundo actual, ¿no? Otra de las cosas también importantes son las expectativas que tenemos nosotros como fieles de la sociedad en general hacia este nuevo pontífice y pues también la continuidad, ¿no? De las cosas que ya hacía el Papa Francisco y los posibles nuevos énfasis que él considere para el magisterio de la Iglesia. Otra de las cosas es pues el rol que tiene el Papa como voz de la justicia, la paz y la caridad a nivel global. Y pues por último me gustaría compartirles una oración, ¿no? Para poder invitarlos a que pues sea una decisión en conjunto, en iglesia, ¿no? Yo normalmente les comparto que algo que me encanta de la iglesia es nuestra iglesia siempre está unida en engranajes, ¿no? Y a veces a mí me cuesta creer, más bien, más que creer, me cuesta trabajo ver que diferentes personalidades puedan entrar dentro de la iglesia. Sin embargo, el Señor me invita siempre a mirar con sus ojos a todas las personas, que oigan, no es cosa sencilla, y darnos cuenta que cada uno de nosotros hace esta iglesia y es necesario para esta iglesia. Nuestra iglesia hoy necesita de nuestra oración, nuestra iglesia hoy necesita de conocerla, de darnos la oportunidad de realmente tener una fe en obras, ¿no? Mucho de lo que nos invitaba el Papa Francisco es salir a las periferias. ¿Cuántas veces tú y yo en este año hemos salido a las periferias? ¿Cuánto tú y yo a través de este pontificado que estuvo el Papa Francisco hemos hecho algo diferente? Claro que el que hoy nuestro Papa Francisco ya no nos acompañe en vida, pero sí nos acompaña en la oración y seguramente desde el cielo.
Y algo que me gustaría compartirte, que para mí ha sido una dicha poder leer, es un grupo de salesianos, me parece que eran salesianos, no sé si salesianos o jesuitas, pero era alguno de estas dos congregaciones, compartían que desde que falleció el Papa Francisco, empezaron a recibir muchos mensajes de jóvenes hombres, varones, que estaban ansiosos por conocer la voluntad de Dios para sus vidas, desde una vocación. Y eso se me hizo algo interesante porque ellos lo compartían desde una manera, el Papa Francisco está haciendo eco ahora desde el cielo, ¿no? Y se me hizo algo muy maravilloso y es algo que también lo hemos escuchado con diferentes santos, cómo sus vidas tienen mayor eco después de la muerte, ¿no? Y pues es algo que me gustaría compartirles antes de hacer esa oración y que justo pues yo le pediría a Dios que hoy este programa haga eco en nuestro corazón para reconocer en nuestra iglesia cómo puedo actuar yo de manera oportuna, de manera sumativa, ¿no? Siempre proponiendo y que pues no nos quedemos nada más en lo negativo, ¿no? Y eso yo me lo llevo también de tarea, porque en nuestra humanidad es muy fácil ver las equivocaciones, en nuestra humanidad es muy fácil ver cómo se hacen mal las cosas, pero también qué importante es ver todo el sacrificio y todo el amor que hay detrás de toda nuestra iglesia. Los coordinadores, los sacerdotes, las personas que viven alguna vocación son personas que deciden dejar de hacer algo por estar ahí enfrente, llevando a Cristo a más personas. Entonces, pues yo les agradezco profundamente que se han conectado el día de hoy conmigo. Les comparto esta oración, se las comparto aquí por medio de los comentarios y los invito a que lo hagamos juntos. No sé si ya lo pueden ver. A ver, y dice así. El cónclave es un misterio de fe que nos recuerda la presencia viva del Espíritu Santo en la Iglesia. Oremos juntos para que los cardenales electores sean iluminados en su discernimiento y elijan a un pastor según el corazón de Dios. Que el nuevo sucesor de Pedro guíe a la Iglesia con sabiduría, amor y fortaleza. Amén. Oigan, pues muy agradecida con todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Espero de corazón que esto les haya movido el corazón como me lo ha movido a mí para hacerme partícipe del cónclave y también ser parte de la historia a través de mi oración. Yo soy Paulina Cedillo y ha sido un verdadero placer compartir contigo este programa de Camino a la Santidad. Hoy con el programa de Bajo la mirada del Espíritu Santo, desentrañando el cónclave. Te invito a que lo compartas con más personas para llegar a esos corazones necesitados de la palabra de Dios. Que tengas una excelente noche. Hasta luego.